Bienvenidos al lugar de las mentes inquietas, donde exploramos el fascinante caos entre mentes y neuronas. Muy buenos días, estamos con el maestro Carlos Urdiales. El día de hoy vamos a hablar un poquito de lo que son las demencias. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por invitarme y pues bueno, intentar como compartirles un poco de lo que yo sé acerca de Claro. las demencias. Me gustaría saber un poco de cómo ha sido su trayectoria, ¿no? Alrededor pues, de la carrera de psicología y pues tanto, nos había comentado anteriormente, pues en España, todo esto relacionado a la neuro. Bueno, pues yo estudié aquí en la UANL, en la carrera de psicología. Estuve realizando prácticas en diferentes centros, tanto DIFS, el hospital universitario, tanto en el departamento de psiquiatría o neurología. Entonces ahí, más que nada dentro de estos dos departamentos, tuve más la oportunidad, bueno, inclusive desde el DIF, de introducirme un poco con el mundo del adulto mayor. Entonces de ahí me empezó a generar un poco este ruido de trabajar con lo que se conoce como deterioro cognitivo o las demencias ya per se. Entonces, una vez que, pues, sí, vas estando más inmerso, incluso también la maestra que era un poco como mi tutora, la doctora Xochitl, yo creo que la conocen también muy bien por aquí, pues ella también está muy centrada dentro de estos temas, entonces con ella pues vas agarrando un poco más el gusto, el interés y pues también esa chispita, porque se necesita también tener mucha, como yo creo que en todas las áreas de la psicología, pero sí mucha vocación para trabajar con cierta población en específico, porque también no es para todos trabajar con este tipo de población. ¿Okay? Y bueno, terminé la carrera, estuve trabajando dentro del sector privado, también con adulto mayor, en un centro que se llama Hericare. Se denomina como un centro de día, donde se brindan actividades, evaluaciones y pues realmente es un ambiente muy bueno para el adulto mayor con o sin deterioro, porque se trabajaba con las dos poblaciones. Se trabajaba desde la parte física y funcional, que bueno, eso tenían a su experto, y él por la parte mental, de sociabilización, cognitiva y demás, donde ahí ya nos hacíamos un poco más cargo nosotros. Un tiempo después, como unos 2 años después, decido irme a estudiar la maestría de neuropsicología clínica a Madrid. Ahí estuve un año y bueno, incluso también donde tuve un periodo muy pequeño para hacer prácticas y ahí mismo también me volvió a tocar como trabajar no solamente con demencias, pero sí un poco con demencias y pues otra vez, ¿no? Revivar un poco este gusto que ya tenía. Y bueno, ahora que regreso, pues es donde me estoy intentando enfocar principalmente mi práctica clínica de hoy en día. Ahorita nos comentaba que había estado en diferentes centros, y pues incluso trabajando un poco con la doctora Xochitl, nos gustaría saber qué fue ese momento, esa situación en la que usted dijo, ok, me interesa saber más sobre las demencias en específico. Pues yo creo que desde que te topas a veces casos que tienes que evaluar y pues es como entender todo el contexto de lo que ha pasado en la vida de esa persona. Porque ya son personas que han tenido un largo recorrido en su vida, tienen historias de vida realmente muy interesantes, todos ellos, y ver que ahora, hoy en día, pues está pasando algo, ¿no? Y ese algo pues está cambiando un poco o la dinámica o la percepción que tiene la gente sobre ellos y muchas veces ellos no se dan cuenta de todos estos cambios, ¿no? Eh, um, entonces ahí como empieza a generar creo que soy muy curioso, muy chismoso, no sé, pero me empiezo como a intentar indagar un poco más a lo largo de la vida de estas personas, no solo con lo que me dice la persona, sino también los familiares más cercanos, ya sea la pareja, hijos, etcétera, y bueno, conocer qué es lo que ha pasado para llegar al punto en el que estamos hoy en día, ¿no? Algunas personas muy estudiadas y muy trabajadas y realizando labores a lo largo de 20, 30, 40 años a lo largo de su vida y hoy en día hay un cambio como muy brusco, o bueno, brusco entre comillas, porque las demencias son algo que va pasando lentamente y bueno, hoy en día está quejando a la persona y, y hace que sus actividades tan básicas como lo puede ser el bañarse, el vestirse, el comer, ya no sea capaz de hacerlas por su propio pie y necesita un apoyo. Entonces dices, como una persona que ha hecho tanto a lo largo de su vida, hoy llega a ese punto, ¿no? Entonces, pues de ahí me empecé como a generar más curiosidad y a meterme un poco más
a leer dentro del mundo de las demencias y como les mencionaba, la doctora Xochitl es experta dentro de ese tema, entonces ahí tienes un muy buen referente que te guiaba y te apoyaba para, también te regañaba, entre comillas, para motivarte y seguir estando más inmerso, ¿no? Tú buscar por tu propio pie y adentrarte más dentro de eso, si es que te gustaba, ¿no? Algunos de nosotros ya hemos tenido la oportunidad de convivir con la maestra Xochitl, con la doctora Xochitl, y sí, la verdad es que es una experiencia muy buena el trabajar con ella, una pionera, sobre todo de la rama. Uh-huh. Y ahorita me llamó la atención que dijo algo sobre la curiosidad. Es algo muy común entre la rama de la psicología o en todo lo que se dispersa. El ser curioso es el siempre indagar, el siempre tener esa chispa como de querer buscar más y así mismo pues aportar a toda la ciencia, ¿no? Asimismo también dijo algo sobre tener que no es para todos el trabajo de las demencias. Como, ¿cuál podría decir que es el perfil que se busca como para trabajar con este tipo de población? Uy, fíjate, es complicado, pero sí tienes que ser muy paciente, porque incluso la cuestión es que con todos estos cambios que se van presentando, a veces ni siquiera la familia llega a entender qué es lo que está pasando y llega como a desestructurar mucho la dinámica familiar, ¿no? Entonces todos como muy alterados, muy impacientes, hasta irritados en muchas ocasiones, porque conviven con estas problemáticas día con día. Entonces también nosotros como ponernos un poco de ese lado y entender eso, ¿sabes? De que ellos están como sufriendo un poco los estragos de estas enfermedades, ¿no? O de estos síndromes. Después, ¿cómo lo podemos definir bien? Porque es un poco también complicado de definir o encasillar las demencias, ¿no? Entonces, como el poder entender eso en primera va a ser como fundamental. ¿Por qué? Porque a la par de estar trabajando con una persona, vas a trabajar muchísimo con la familia, ¿no? Sobre todo en la cuestión de poder educarlos a ellos y poder como darle las herramientas necesarias para que ellos puedan convivir con esto día con día, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas las demencias son enfermedades neurodegenerativas y que no hay una cura hoy en día. Sí ha habido muchos avances en cuestiones de algunos medicamentos y demás, pero todavía hoy en día en el mercado no hay ninguna cura o alguna pastilla o algún fármaco o lo que sea, algún tratamiento que nos cure, entre comillas, la demencia o que detenga este deterioro que va avanzando a lo largo de los años. Entonces hay que enfocar el tratamiento tanto en brindarle la mejor calidad de vida que se pueda a la persona y también a la familia. Entonces el trabajo mucho con la familia es fundamental. También no a todo el mundo le gusta como involucrarse tanto con familias y demás. Entonces también tiene que ser parte de tu perfil si tú quieres como enfocarte un poco dentro de esta población. Y pues también como también tú saber cómo manejarte y sobrellevarte con la población de adulto mayor, ¿no? Ten en cuenta que son personas que te sacan 40, 50 años y muchas veces es como que pues tú que me vas a venir a contar, ¿no? Y sí, la verdad, yo que les voy a ir a contar, pero al final de cuentas siento que yo he aprendido muchísimo de ellos, porque les digo, son personas que han estudiado, que han tenido trabajos diferentes, han tenido un recorrido muy largo a lo largo de su vida y pues la verdad yo saco mucha información de ellos, ¿no? Te digo, yo creo que quizás por lo chismoso que soy, pero termino aprendiendo otras cosas que no tienen nada que ver con psicología, ni cómo tratar pacientes, ni cómo llevar con las familias, pero aprendo muchas cosas de otros campos, ¿no? Y eso creo que es lo que a mí personalmente lo que me enriquece mucho y por eso también como creo que mi perfil en particular como, se encaja dentro de esta población, ¿no? Ahorita que mencionó que las demencias eran enfermedades, me llamó la atención porque, pues, o sea, sí, en realidad, si uno trata de buscar información sobre demencias en cualquier fuente, pues uno encuentra que las demencias no son llamadas demencias propiamente en sí, son llamadas enfermedades o incluso causantes de demencia. Entonces, ¿sería correcto llamarles enfermedades a las demencias o por qué les llamamos demencias, pero también enfermedades? Bueno, inclusive hasta el término de demencia hoy en día hay un poco problemática con eso, ¿no? Porque hay que entender un poco el contexto de dónde viene ese término. Ese término en la antigüedad, les digo, hace 300, 400 años, tiene una connotación muy diferente. Y en muchas ocasiones se debe entender la cuestión de demencia como básicamente la cuestión que se considera como locura,
Lo que hoy podemos conocer como brotes psicóticos, esquizofrenia, etc. O incluso como deficiencia mental. Pero les digo, eso fue hace muchísimo tiempo. Ha ido evolucionando mucho el término de demencia a lo largo de los años. Incluso cuando se describió el Alzheimer, todavía no se consideraba como una demencia en sí, o el término de demencia no estaba todavía relacionado a esto. Entonces ya se empezó a introducir el término de demencia para dar a entender a la enfermedad, sobre todo a la enfermedad de Alzheimer, que es así, se denomina así. Pero en los últimos años, inclusive con la venida del DSM-5, específicamente el 5, que fue en el 2013, si no me equivoco, intentan hacer un poco el cambio de esta terminología y ahora denominarlo trastorno neurocognitivo mayor, ¿ok? Que se puede dar a entender a que es lo mismo a demencia. Pero, pues bueno, también es una problemática muy grande el intentar introducir nuevos términos para no caer un poco en la cuestión de, les digo, porque inclusive hoy en día también más que nada culturalmente o popularmente, si decías demencia pensaban, es que está loco. Entonces, para no caer dentro de esa línea o de ese como hueco que había por ahí, por eso intentaron denominarlo de esta forma y hacer esa clasificación. Incluso si ustedes revisan el DSM, vienen los trastornos neurocognitivos mayores y tienes que tú especificar el tipo, ¿no? Por enfermedad de Alzheimer, por enfermedad vascular, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso se está como ahora intentando cambiar un poco la terminología. El problema es que tenemos más de 150 años usando la terminología de demencia para referirnos a estas afecciones de la pérdida de memoria, la desorientación, problemas de lenguaje, y la pérdida de las capacidades de la vida diaria. Entonces, por eso también va a ser un poco complicado cambiarlo, inclusive en la terminología médica, porque muchos médicos hoy en día le siguen llamando demencia a lo que conocemos como demencia. Entonces, no sé, quizás en 50 años pueda como ahora sí estar como más establecido, no lo sé, quizás le terminamos de que llamando demencia todavía, pero bueno, sí entender como esa diferenciación y también lo que trae arrastrando un poco el término de demencia, ¿no? Porque como les digo, no siempre ha querido decir lo que entendemos hoy en día, o al menos lo que entendemos nosotros psicólogos como demencia. Porque si lo preguntan a la gente que está en la calle, muchos van a decir, sí, es que está loco, ¿no? O dicen, es mucha referencia en series o cosas así por el estilo, es que estoy demente o me estoy volviendo demente, que hace referencia a que está perdiendo un poco la cabeza, ¿no? Pero no tiene nada que ver con lo que se refiere a enfermedad de Alzheimer, etcétera, ¿no? De hecho, bueno, sí me llama la atención porque incluso el canal tiene como el propio nombre, dando un poco a entender este tipo de juegos, ¿no? Es algo muy conocido. Y ahorita hablaba un poco sobre la definición de esto, pero ¿me podría platicar más sobre los tipos que podría haber en este tipo de enfermedades? Sí, bueno, saber que la demencia pues se puede clasificar o se debe de clasificar según la afección que vaya ocurriendo en la persona. Por eso hay diferentes tipos de demencia, o sea, no son iguales. El más común es la enfermedad de Alzheimer, que esa yo creo que también estamos muy familiarizados con ella, también como un poco en la cultura general. Incluso también a veces la enfermedad de Alzheimer es igual a lo que entendemos como demencia. Así como muy popularmente hablando, ¿no? Que es sobre todo, o el síntoma principal es la pérdida de memoria, ¿no? O la disminución de estas capacidades. Pero no solo es eso, suele haber también desorientación, problemas en el lenguaje, problemas para resolver problemas ya un poco más complejos, etcétera, ¿no? Entonces, no siempre las problemáticas de memoria van a ser el principal síntoma, pero en la mayoría de los casos sí. Entonces, por eso regularmente, e incluso también cualquier persona que empiece a tener como dificultades en la memoria, dice, tengo Alzheimer, ya valió. Pero no, también hay que entender que existen otras entidades como lo puede ser el deterioro cognitivo leve. Que bueno, en la actualidad también depende mucho del autor y la clasificación. En el DSM-5, por ejemplo, lo denomina trastorno neurocognitivo leve, para dar a entender un poco a ese estadio, ¿no? Un estadio, vamos a decirlo así, previo, ¿no? Entre el envejecimiento normal y la demencia, un estadio que está en medio. ¿Cuál es un poco la diferencia? Ok, sí hay estas problemáticas en la memoria, pero quizás solo en la memoria, no en todo lo demás. O quizás solo en el lenguaje, no en todo lo demás. Entonces solo afecta una o dos funciones, a diferencia de ya una demencia en sí, y todavía la persona tiene una independencia muy grande.
todavía es capaz de realizar todas sus actividades diarias, hacerse cargo de sí misma, de manejar su dinero, de ir a hacer sus vueltas y demás, solo con estas pequeñas dificultades que va presentando. En cambio, en la demencia no. En una demencia ya establecida, la persona pierde esta independencia, tanto en las actividades como muy básicas de la vida diaria, que les decía, el comer, el vestirse, el bañarse, o ya cosas un poco más complejas como manejar dinero, hacer compras, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, está el deterioro cognitivo leve, está ya la demencia establecida, que lo puede ser el Alzheimer, también está la demencia vascular, que es el segundo tipo más frecuente de demencia, el Alzheimer es el primero. Lo que ocurre en la demencia vascular es un evento vascular que ocurre en el cerebro de la persona, ya sea una hemorragia, un ictus, y afecta a zonas específicas del cerebro, ¿no? Así como cualquier evento vascular cerebral que puede ocurrir en cualquier persona. Entonces los síntomas van a ser muy diferentes, solo que aquí quizás la lentitud un poco en cómo procesa la información la persona puede ser uno de los indicadores que nos puede decir que la persona está teniendo, y también que haya historia de que, por ejemplo, la persona tiene hipertensión o tiene diabetes, nos puede dar un poco a entender que está sufriendo este tipo de demencia, ¿no? Incluso aquí en nuestro país, como tenemos altos índices de obesidad y de diabetes, es uno de los tipos más frecuentes de demencia, y por eso también es muy alto el número de personas que sufren este tipo de demencia, ¿no? Después está también el otro tipo que no es tan común, ya acapara un poco el 10% o 5% aproximadamente, pero son las demencias frontotemporales. Esta, a diferencia de las otras, empieza a generar un poco cambios, sobre todo no en la cuestión de lo que es la memoria o la orientación, sino sobre todo en el comportamiento, en cómo la persona, y también en la cuestión de sus emociones. Muchas veces suele haber como cambios muy bruscos, bueno, en todas las demencias va a haber como estos cambios muy bruscos de emociones, tanto puede haber depresión, ansiedad, agitación, que suele ser también de los síntomas como más principales, pero bueno, en la frontotemporal suele presentarse eso. También la frontotemporal se divide en varios subtipos, pero les voy a poner un ejemplo que ahorita es como muy famoso y muy sonado, el ejemplo del actor Bruce Willis. Él sufre este tipo de demencia en la actualidad, pero al inicio él se le había diagnosticado con una afasia, porque había tenido problemáticas para comunicarse, nombrar ciertas cosas y demás, pero así como viendo los síntomas un poco por arriba, puedes decir, ok, es una afasia. Pero bueno, también sabemos que para una afasia regularmente tiene que haber como antecedentes de algo más vascular, ¿no? Que en ese caso no había. Entonces ya una vez pasando el tiempo, creo que incluso fueron como 6 meses o casi un año después de esa primera noticia, después sale a la luz de que, ok, tiene demencia frontotemporal. Entonces que había estado presentando estos cambios importantes en el comportamiento, conductas un poco más erráticas y que normalmente no eran propias de él. Entonces también todo esto orilló mucho a que él tuviera que dejar la actuación, ¿no? Y en la actualidad, hoy en día, simplemente se dedican a esto, ¿no? A cuidarlo de la mejor manera posible. También la familia, he visto que se ha intentado informar mucho sobre el tema, y bueno, lo importante es de que, ok, pueden existir estas confusiones en la sociedad, pero una vez que ya como que se esclarece qué es lo que le pasa, sobre todo a personas que son muy mediáticas y muy conocidas, pues el también informar qué es este tipo de enfermedades que suelen como afectar a las personas y cuáles son como las consecuencias, ¿no? Porque si la persona solo, en muchos periódicos también sería, bueno, ahora sufre demencia, pues muchos pensaron que estaba loco y listo, ¿no? Como les decía hace un rato. Pero no, ya sabemos que se centra más en cambios del comportamiento, síntomas también muy neuropsiquiátricos de mucha agitación, ansiedad, depresión, etcétera. La persona muy irritable y demás, ¿no? Ok, bueno, hablamos un poquito pues de los tipos de demencia, pero también nos gustaría saber un poquito más simplificado, para que en este caso sea mejor de entender qué es la demencia, ¿no? O bueno, en este caso el deterioro cognitivo, ¿qué sería? O sea, ¿qué podría ser? El deterioro cognitivo, bueno, como te decía hace un rato, podemos entenderlo como un estadio entre el envejecimiento normal y la demencia. Y sí, suele regularmente ser un poco muy parecido como la cuestión de la demencia, en pérdida un poco de las funciones de memoria. E incluso llega a ser, obviamente, más que el envejecimiento normal, pero no tan brusco como, como en una demencia. La cuestión del deterioro cognitivo, como les mencioné hace un momento, la persona sigue siendo totalmente independiente para todas sus actividades.
Y también la diferencia es que tener un deterioro cognitivo no significa, que voy a tener demencia, eso también es importante saberlo, porque algunas personas dicen, no, pues es que si ya empecé así, pues voy a terminar con un Alzheimer. ¿La persona se puede mantener así todo lo que le resta de su vida? Sí. Regularmente también suele empezar alrededor, o los primeros síntomas a reflejarse entre los 57, 60 años aproximadamente, cuando la persona ya está entrando a la etapa más de la vejez o de la adultez mayor. Y regularmente en las demencias suele presentarse ya una vez que la vejez está establecida, como los 65 años para arriba. Sí suele haber casos atípicos, pero es un poco así a grosso modo, ¿no? Si la persona un poco más joven empieza a presentar síntomas parecidos, quizás también es importante revisar otros aspectos que pueden como estar mermando la capacidad de memoria, de atención y de lenguaje de la persona, porque puede ser. Los casos atípicos, como su nombre lo dice, son atípicos, ¿no? Entonces no son tan frecuentes. Entonces por eso también el tener un poco el número de edad ahí medio establecido nos ayuda un poco a saber de que, okay, quién va a tener más probabilidad, quién no, o con quién tengo que evaluar otras cosas, aparte de que solo si funciona en su vida diaria independientemente, de su memoria, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como te decía, del deterioro cognitivo leve, la persona se puede mantener así toda su vida, o incluso en algunas ocasiones con un tratamiento adecuado, manteniendo y estimulando la cuestión de las funciones mentales, haciendo ejercicio y una buena dieta, la persona hasta puede regresar a un estadio, vamos a decirlo, de envejecimiento más común o más normal. ¿Okay? Hace unos momentos nos comentaba un poco acerca de los tipos de demencias y un poco de su sintomatología más característica, pero me surge la duda de, ¿hay algún signo que nosotros podamos notar desde antes como para decir, ya ahorita hay un foco de alerta en cuanto a padecer algún tipo de demencia? Bueno, fíjate que eso es un poco lo que se ha centrado mucho el estudio o el trabajo de las demencias en la actualidad, como buscar estos estadios previos para hacer un diagnóstico más oportuno y más temprano, pero pues al final de cuentas los síntomas más comunes que les mencionaba puede ser la desorientación, problemas en el lenguaje, como para denominar las cosas sobre todo, estas problemáticas más grandes en memoria, o que la persona se vea un poco más lenta a la hora de estar procesando la información. No sé, por ejemplo, si les piden una tarea, o cuando están haciendo algo, o cuando están conversando con ellos, suelen ser como los signos o síntomas principales o más comunes. Lo que sí hay que tener mucho en cuenta es también la historia de vida de las personas. Como les comentaba al inicio, pues hay personas que son muy estudiadas y que tienen maestrías, doctorados, y de repente empiezan a presentar estos síntomas. Entonces quizás con ellos este tipo de síntomas son un poco más notorios, a diferencia de una persona con una escolaridad más baja. Entonces, más que nada hay que tener en cuenta sobre todo el antecedente de cómo ha sido la persona a lo largo de su vida, porque hay personas que también han sido distraídas toda su vida y de repente me llegan a los 60, 70 años y es que estoy muy distraído. Ya como indagando un poco es como que toda la vida ha sido así. Entonces quizás no puedo asegurar precisamente que la edad o esté sufriendo algunos cambios debido a alguna enfermedad, como lo puede ser algún tipo de demencia. O al menos por ese lado no. Pero también les digo, entonces sí es muy importante identificar ya sea pacientes o familiares, el cómo ha sido a lo largo de su vida. También al final de cuentas la escolaridad suele ser un poco un factor protector para todo esto, y pues también todo nuestro estilo de vida. La vejez se va a ver muy va a tener mucho peso por factores genéticos, factores ambientales, pero sobre todo por el estilo de vida que hayamos llevado en los 30, 40 años previos. De hecho, sí me llamó la atención, apenas iba a mencionar sobre esto de los factores de riesgo, porque bueno, es muy común que de repente se pueda decir como en la comunidad, al menos de la edad, digamos como, bueno, se le olvidan las cosas, pero entre amigos como, finge demencia. Pero, ¿hay alguna estilo de vida que se podría llevar como para evitar este tipo de enfermedades, o algo que podría evitar como de los factores de riesgo? Pues yo creo que es lo básico que siempre se nos ha comentado pues, en cualquier práctica sobre cómo mantener un estilo de vida saludable, ¿no? En sí también es importante saber que, como les mencionaba hace un rato, no hay cura para la demencia. Entonces tampoco hay como una dieta específica para la demencia
que puede haber gente que llegan a vender ese tipo de cosas, o un ejercicio, tareas cognitivas para que no te dé demencia o algo así por el estilo. Pero simplemente, como les decía, estos factores que siempre se nos han ido comentando a lo largo de muchos años, incluso desde que yo creo que somos muy chicos, el tener una dieta balanceada. No les digo que se prohíban todo, sino simplemente balancear todo, nada en exceso. Disminuir la ingesta de alcohol, el evitar fumar, el hacer ejercicio y pues sobre todo mantener la mente activa. ¿Qué es lo que pasa también, por ejemplo, en la cuestión de por qué es más prevalente en la vejez la cuestión de las demencias? Porque las personas regularmente, y sobre todo más antiguamente, han pasado, como les mencionaba, 30, 40 años trabajando, y muchas personas han dedicado toda su vida simplemente a trabajar. Y llega un momento donde pasa la jubilación. ¿Qué pasa en la jubilación? Pues ya no tiene nada que hacer, entre comillas, ¿no? Al menos no tanta carga cognitiva a lo largo de su día a día. Entonces esto disminuye muy brusco. Incluso también la jubilación puede generar mucho en muchas personas síntomas como depresión o ansiedad. Entonces todo estos también son factores de riesgo muy importantes para ser más propenso a poder desarrollar una demencia. ¿Okay? Pero si mantenemos un estilo de vida saludable y nos jubilamos, pero seguimos manteniéndonos muy activos, tanto mental y socialmente, porque también es importante contar con esta cuestión de sociabilidad. Muchas personas se jubilan y se aíslan completamente de sus círculos o de sus entornos, pero al mantener todo esto, la verdad son como las recomendaciones que hoy en día podemos ir siguiendo para tener menos riesgo de padecer una demencia. Incluso, discúlpame, es muy interesante el ver casos en donde la gente o las personas implicadas son muy preparadas. He tenido la oportunidad de tener una paciente que era maestra y ahorita tiene una demencia mixta, es vascular con Alzheimer. Y es muy sorprendente porque todos en su casa son muy preparados. Ella también lo era, y ver esta situación, sí es como, wow, o sea, el cambio que se da tan brusco en sus vidas. Pero esto lo relacionamos mucho, como ya lo habíamos mencionado, en edades ya avanzadas, en adultos mayores. Ahora me gustaría hablar sobre lo contrario, o sea, casos atípicos en donde se da pues en personas jóvenes relativamente entre, no sé, 30, 50 años. ¿Sí hay la probabilidad de que ellos desarrollen una demencia a tan temprana edad? Sí, la probabilidad sí existe. Bueno, por ejemplo, también depende mucho del tipo de demencia. Por ejemplo, en la frontotemporal, esa suele ser un poco la más, entre comillas, tempranera, ¿no? Porque suele ocurrir más que nada alrededor de los 60 años y no de los 65 para arriba como en los otros tipos. Pero sí suele haber casos, como se les denomina, como tú misma dijiste, atípicos, que suelen presentarse alrededor entre los 30 a 50 años, que la verdad es una persona muy joven y donde está en un punto de su vida donde puede ser muy activo todavía. Entonces, por eso suele ser un poco raro ese tipo de casos, sí. ¿A qué se debe? No se conoce exactamente cuáles son las causas. En algunas ocasiones suelen ser por factores genéticos, que haya tenido familiares o relativos relacionados a Alzheimer sobre todo, pero no se ha podido especificar todavía hoy en día que esa sea como la causa principal. Si los factores genéticos van a jugar un papel importante, pero también el que nosotros tengamos o hayamos tenido, que mi papá o que mi abuelo haya tenido demencia, no significa que nosotros la vayamos a tener. Ok, va a ser otro factor de riesgo, pero simplemente lo que debemos hacer, si no hemos como presentado alguno de los síntomas relacionados, es mantenernos monitoreados, ¿no? Hacer chequeos, tanto puede ser una evaluación neuropsicológica o hacer chequeos con el neurólogo, resaltando como factor de riesgo que nosotros podemos tener, pero como les digo, no va a ser como, ok, si tuviste un familiar, tú la vas a tener. No, no es como a fuerza, al final de cuentas. Y eso pasa mucho con, te digo, los casos atípicos. En algunos casos, no en todos, por eso termina siendo todavía un poco raro poder esclarecer cuál es la causa de esos casos de personas con el más tempranero que me ha tocado conocer, creo que ha sido una persona de 33 años en la Ciudad de México. Y pues como les digo, son personas muy jóvenes, en una edad como todavía muy funcional,
y pues termina como modificando todo esto, ¿no? A veces también la exposición a ciertos tóxicos, los factores ambientales que pueden como intervenir mucho ahí, pueden propiciar esto, sí, pero pues no se tiene así la causa exacta hoy en día. Nos mencionaba ahorita, pues, este caso del paciente de 33 años es, bueno, y esto ya es un poquito más personal, pero ¿es el caso más sorprendente que le ha tocado o ha tenido algún otro que nos pueda comentar? Bueno, el de 33 años no era precisamente mi caso, pero pues sí estuve como muy informado de este. Entonces por eso digo, como lo tengo ahí muy presente, para mí también fue como muy sorprendente, ¿no? Bueno, Claro. yo creo que para todos. Pero el caso como más, pues no puedo decir sorprendente, pero que sí más me ha llamado la atención, fue el caso de una señora de 78 años que empezó a tener problemas visuales. Entonces, lo que ella empezó a hacer fue simplemente ir con el oftalmólogo a cambiar los anteojos, ¿no? Pero esto no funcionaba, y a medida que pasaba el tiempo no funcionaba y no funcionaba. Entonces, ya a medida que fue evolucionando, yo creo que unos 3, 4 años después, decide ir con el neurólogo, y lo que se le diagnostica es una atrofia cortical posterior. Este tipo de demencia, porque es un tipo de demencia, es una variante de la enfermedad de Alzheimer, ¿ok? ¿Qué es lo que va ocasionando? ¿Cuáles son los síntomas principales? Justamente esto, sobre todo la pérdida de las funciones de las partes más posteriores del cerebro, sobre todo las partes occipitales, bueno, también un poco parietales, ¿no? Todo por esa como región más posterior del cerebro va perdiendo esta como capacidad, la persona piensa que se está quedando ciega, realmente, pero pues haciendo revisiones y demás, pues no tiene ninguna problemática estructural o en el ojo, tal cual, ¿no? Entonces va empezando esta degeneración y pues empieza o va generando más problemas visuales, y esto va a seguir avanzando. Entonces lo que se empezó a trabajar con ella pues es un poco una readaptación de todo su día a día y de su vida tal cual, tanto en su entorno, en su casa, el poder como darle las estrategias necesarias, y es lo que se le estaba enseñando un poco, el poder ella desenvolverse en su casa o en su mundo, también el poder salir, porque la señora era muy independiente todavía, los problemas de memoria todavía no eran tan notorios, de lenguaje tampoco, en funciones ya más complejas como ejecutivas también se mantenía muy bien, pero era esta cuestión de la visión y la cuestión visoespacial lo que se iba como mermando cada vez más. Entonces, como una persona tan funcional, pues cómo la podemos ahora readaptar ahora a este nuevo entorno que está ella como viviendo, ¿no? Entonces se trabajó incluso en el hogar, haciendo adaptaciones físicas, y también cómo enseñarle estrategias para que ella se pudiera desenvolver libremente, pero usando otras vías sensoriales. Entonces eso fue como un caso muy curioso que me tocó. También no es tan frecuente ese tipo de atrofia o ese tipo de variante. Entonces por eso como a mí me llamó mucho la atención. Aparte la señora como muy optimista y muy simpática, entonces también como congeniabas mucho con ella. Entonces la verdad todavía hoy en día, que eso fue como hace unos 2, 3 años, todavía lo tengo como muy presente. De manera que ahorita mencionaba lo del trabajar con esa paciente en específico, Uh-huh. de manera igual general, como para conocer un poco en público, de dominio público, ¿cómo sería la intervención con este tipo con pacientes con demencias, o los objetivos que se pudieran trabajar? Depende de los tipos, me parece, pero si nos podría contar un poco en general de eso. Sí, como tú dices, depende mucho el tipo, más que nada sobre la cuestión más cognitiva de lo que vas a trabajar. Si es un Alzheimer tal cual, bueno, te vas a enfocar mucho, sobre todo en las cuestiones inclusive de memoria, pero no va a ser como lo central, sino también las funciones que uno tiene preservadas, es como intentar mantenerlas así. El lenguaje, si la orientación sigue preservada, funciones como las ejecutivas y demás, la planeación, organización, todo eso como poder mantenerlo al nivel en el que se encuentra, ¿no? Pero en sí lo que se va a buscar en un tratamiento en una persona que tiene cualquier tipo de demencia es la cuestión de la funcionalidad y de su vida diaria, porque como les decía hace un rato, ¿no? Todas este tipo de enfermedades o síndromes van mermando esta capacidad de independencia que tiene la persona, y eso es lo que aqueja a muchos de ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos terminan no sé, pues terminando viviendo con los hijos para que ellos se hagan cargo de ellos, o teniendo una enfermera que los apoye, o incluso en residencias para tener una supervisión 24/7, ¿no?
Pero lo que se busca en casos que no se puede como llegar a eso es darle las herramientas para que la persona pueda llegar a ser lo más independiente posible el mayor tiempo posible. ¿Ok? Entonces, sobre todo en cuestiones más de la vida diaria. Y sí, se va a trabajar la cuestión cognitiva como muy clásicamente la conocemos, ¿no? A veces con juegos o ejercicios de papel y lápiz. Sobre todo, aún no se está introduciendo un poco más las tecnologías hoy en día, sobre todo la cuestión de realidad virtual, pero todavía no va a estar tanto porque los adultos mayores de hoy en día no están 100% familiarizados todavía con ese tipo de herramientas, ¿no? Entonces, el enseñarle algo nuevo termina siendo a veces como más complejo que el intentar estimular o rehabilitar las funciones que va perdiendo, ¿no? Pero yo creo que en unos 20 años más o menos, este tipo de intervenciones ya con realidad virtual o herramientas tecnológicas va a empezar a predominar mucho, entonces también es importante tenerlo mucho en cuenta. Entonces les digo, hoy en día todavía se sigue como trabajando y realizando muchos ejercicios, pueden ser de papel y lápiz, pero sobre todo dar ejercicios y actividades a la persona que involucren más las actividades diarias, que es a final de cuentas lo que le interesa a la persona. Porque a ellos no les interesa que, mira, puede hacer el ejercicio de memoria y listo, estoy muy bien. Ellos quieren ir a la tienda y poder acordarse de a qué van y que les den el cambio exacto y ellos saber que está bien. Y que no tenga que regresar de la tienda ya cuando va a 2 cuadras de que, señor, se le olvidó esto. Aquí está su cambio, o le di de más o le di de menos. Ellos quieren poder realizar ese tipo de tareas que a veces nos parecen tan simples, pero más que nada porque son muy cotidianas, pero realmente que cualquiera de ese tipo de tareas llevan a procesos cognitivos, la verdad, muy complejos, que como ya tenemos tan interiorizados, pues a veces no nos damos cuenta de toda la complejidad que hay detrás del simple hecho de voy a la tienda a comprar pan y leche. Bueno, ahora que nos habla de ser funcionales en la vida diaria, pues hace un rato comentaba que tal vez una persona que tenga un deterioro cognitivo leve, pues puede vivir bien, tal vez con pequeñas dificultades, pero relativamente normal, todo bien. Entonces, pues nos interesaba saber cuál diría usted que son las demencias que como podrían tener un mayor impacto en el hecho de ser funcional en la vida diaria y cuál podría tener un menor impacto. Bueno, al final de cuentas, yo creo que también tiene que ver mucho el grado de evolución para saber cómo el impacto que va a tener en la persona. Como les mencionaba hace un rato, son enfermedades muy progresivas y van lentamente apareciendo los síntomas y también agarrar como mayor impacto dentro de la vida de la persona. Entonces, irregularmente, también la problemática es que a veces los primeros síntomas, que a veces nosotros como ya profesionales podemos identificar de que quizás esta persona no está 100% bien, pero las familias o la comunidad en general los normalizan. Así es que ya está grande, déjalo, no pasa nada. Pero ya pasaron 3, 4 años y los síntomas ya se hacen un poco más severos, ahora sí la familia se empieza a decir que ok, creo que esto no es normal. Entonces ahora sí ya tiene que entrar la intervención, cuando si se pudo haber hecho en un momento más anterior, quizás la persona pudo haber tenido una mayor probabilidad de ser independiente por más tiempo. Pero cuestiones como lo son quizás la demencia frontotemporal es la que quizás pueda mermar un poco más el funcionamiento más cotidiano, por lo que les mencionaba de cómo influye en el comportamiento social de las personas, ¿no? Y más sobre todo porque es la más, o donde influyen personas un poco más jóvenes, de 60 años aproximadamente, que todavía a estas edades las personas siguen trabajando. Entonces, si empiezan a presentar este tipo de síntomas y demás, puede como ocurrir que los cambios sean como muy bruscos y mermar como así de golpe el estilo de vida que esté llevando la persona. Entonces quizás ese puede ser como un poco el tipo de demencia, un poco entre comillas incapacitante. Al final de cuentas, entender que la demencia es como el tipo o la enfermedad que causa más discapacidad en el adulto mayor hoy en día y dependencia sobre todo. Entonces, entenderlo por ese lado, ¿no? Si lo vemos, les digo, va evolucionando a lo largo del tiempo, entonces ya cuando los síntomas se hacen como más prevalentes, a los 70 años, 75 años, pues ya casi siempre hay alguien ahí supervisando a la persona, ¿no? Pero si hay un adulto mayor que todavía es muy independiente de esa edad y va y viene, porque yo conozco también muchos adultos mayores que son así, incluso que hasta manejan, cómo manejan, pero
ahí es cuando les digo, si a lo mejor se hubiera empezado a identificar un poco más a tiempo, quizás la persona se podría haber mantenido de esa forma durante más tiempo. O quedarse en ese estadio de deterioro cognitivo y no evolucionar a una demencia. Ok, pues mire, estuvimos hablando de lo que es las funciones que cambian, ¿no? Día a día, pero también nos interesaría saber fisiológicamente qué es lo que podría cambiar. Bueno, en el caso del cerebro, obviamente, pues nos comenta que hay otras áreas que se afectan más que otras, pero ¿cuáles son los más comunes y completamente todo a nivel fisiológico, qué es lo que afecta? Sí, bueno, por ejemplo, igualmente va a depender mucho del tipo de demencia. Como les decía, en la demencia vascular se va a estar más relacionada a una hemorragia o un posible ictus que pueda tener la persona. Entonces, ahí sí va a variar mucho de dónde haya afectado directamente el evento vascular. Pero en la cuestión del Alzheimer, por ejemplo, está más relacionada a una degeneración de lo que son los hipocampos y la corteza entorrinal. Y también toda esta parte del lóbulo temporal. Entonces, todas esas áreas son las que empiezan principalmente a degenerarse. ¿Qué pasa en las demencias? Bueno, sobre todo en el Alzheimer. Hay una acumulación de una proteína que esto va generando que las neuronas no se puedan comunicar bien y pues va generando la degeneración y la muerte de estas neuronas. Entonces va pasando poquito a poquito. Tenemos un montonal de neuronas en nuestro cerebro, ¿no? Pero como va haciendo poco a poco y como todas estas neuronas están conectadas, como no puede llegar la información, una se muere y la que está conectada se va muriendo y así va siendo. Por eso se dice que es una enfermedad progresiva, ¿no? Esto sobre todo en el Alzheimer, en la frontotemporal, bueno, como su nombre lo dice, sobre todo afecta lo que son la conexión entre el lóbulo temporal y el lóbulo frontal. Por ejemplo, esta variante del Alzheimer que les mencionaba de la atrofia cortical posterior afecta principalmente lo que es la parte posterior del lóbulo occipital o parieto occipital del cerebro. Y lo que va ocasionando también esta misma degeneración y esta misma muerte neuronal es que poco a poco el volumen del cerebro se vaya viendo reducido. Incluso hay imágenes, si lo buscan en internet, que cerebro normal contra un cerebro con alguien de Alzheimer, se puede ver una diferencia abismal. Obviamente se ponen un cerebro de una persona con un Alzheimer muy avanzado, pero es para que te puedas dar un poco, visualizar un poco la idea de qué es lo que puede ir pasando o lo que va pasando poco a poco, ¿no? Esta como un poco atrofia del mismo cerebro, cómo va disminuyendo su volumen, eso es algo que ocasiona mucho a nivel cerebral, ¿no? Y a nivel fisiológico también llega a ocasionar otro tipo de enfermedades o hacer más propensa a la persona a que pueda padecer otro tipo de enfermedades ya más médicas, ¿no? Problemas renales, hepáticos, etcétera, ¿no? Hemos estado hablando sobre las demencias más comunes, pero ¿nos podría comentar un poco sobre las que menos se llegan a presentar y por qué por qué se presentan en menos frecuencia? Ok, bueno, hay enfermedades que pueden ocasionar el desarrollo de demencia, como lo puede ser la enfermedad de Huntington, el Parkinson, inclusive los traumatismos craneoencefálicos y bueno, también inclusive no es una enfermedad tal cual, pero problemas médicos como déficit vitamínicos o problemas ya más endocrinos, por ejemplo, problemáticas en la tiroides, pueden ocasionar cambios muy parecidos a lo que es la demencia. Incluso hay problemas más neuropsiquiátricos como lo puede ser la depresión, también. Incluso hay un tipo de depresión, o bueno, de demencia, que realmente no es demencia, sino es una depresión como más crónica, y así se suele denominar como pseudodemencia depresiva, ¿no? Porque lo que tiene en sí de base la persona es una depresión, pero los síntomas son como una demencia. ¿Y cuál es un poco la confusión? Bueno, que caen en las mismas edades, los cambios suelen ser muy parecidos, pero pues también por eso, también nosotros como psicólogos tenemos que evaluar toda esta parte pues psicológica de la persona, ¿no? No solo la cuestión cognitiva y de funcionalidad de su día a día, sino pues también la parte psicológica. Ver la historia de vida, los factores de ansiedad, depresión y otro tipo de posibles trastornos ya más psiquiátricos que pueda llegar a presentar la persona, ¿no? Pero bueno, como te decía, en cuestiones como lo puede ser la enfermedad de Huntington, ¿por qué hace menos prevalente que se genere la demencia en este tipo o por qué no es tan común? Una, porque son enfermedades no tan comunes en primera, por cuestiones, por ejemplo, hablando del Huntington específicamente, porque es a causa de un gen.
¿Ok? Entonces es este déficit que las personas, incluso creo, si no me equivoco, ya lo traen desde el nacimiento, en la cuestión del Huntington, va evolucionando, le da la enfermedad, pero que tenga el Huntington no va a ser sinónimo de que va a tener demencia. Va a tener un factor de riesgo más importante, sí, sí lo va a tener, pero no va a ser como, ok, Huntington igual a demencia, no. O por otro lado la cuestión del Parkinson. El Parkinson pues se conoce mucho por toda esta cuestión del temblor o la rigidez que puede haber en los músculos de la persona, incluso en la marcha es donde se puede notar también mucho cuando la persona ya empieza a padecer algo como lo que es el Parkinson, pero recordar que el Parkinson es un trastorno del movimiento y así se denomina y así se clasifica, ¿ok? Entonces principalmente es eso. Eso sí, en la cuestión del Parkinson, a medida de que evoluciona, unos 10, 15 años de evolución, la persona va a tener un factor de riesgo muy importante de empezar a presentar síntomas muy parecidos a la demencia. Problemas en la memoria, en la velocidad para procesar la información, etcétera, ¿no? Entonces, sí, se puede diagnosticar una demencia debido a enfermedad de Parkinson, sí, sí se puede. Pero hay que estar muy seguros de que la persona sí está presentando estos cambios, porque no todas las personas que van a tener Parkinson van a tener este tipo de cambios o no tan bruscos como para poder denominarlo como una demencia, tal cual. ¿Okay? Entonces por eso terminan siendo un poquito menos prevalentes, porque la enfermedad de base no va a ser como el sinónimo de que va a tener demencia, y muchas de esas enfermedades suelen ser un poco, bueno, el Parkinson sí es medio frecuente, pero por ejemplo el Huntington y otras enfermedades, como la de Creutzfeldt-Jakob, terminan siendo cuestiones un poco más genéticas y no son tan prevalentes en la sociedad. Entonces por eso les mencionaba hace un rato, el Alzheimer es el tipo más típico de demencia, después la vascular y después los demás. Pero el Alzheimer, así como a grosso modo, acapara yo creo que un 75% de los casos de demencia. Entonces para que vean que por eso si van a trabajar con demencias o están como viendo cuestión de demencias, lo que más se van a topar es un Alzheimer, porque acapara gran parte de esa población. Ya para concluir, un poquito igual más personal, ¿nos podría dar o tiene algún consejo para pues nuestros compañeros que trabajamos con demencias en nuestras prácticas actuales? Bueno, como les decía, a veces como el perfil es un poco complicado tenerlo para trabajar con este tipo de población por los factores que les decía, tienes que ser muy paciente, incluso también cuando vas indagando en la cuestión de la historia de vida de las personas te puede remover muchas cosas que traigas por ahí, entonces también saber cómo sobrellevar todo este tipo de historias, porque son historias, pues sí, es como ver una película básicamente, estás viendo toda la película de la persona y muchas veces termina siendo historias muy desgarradoras, ¿no? Entonces como el también saber cómo manejar ese tipo de situaciones, el también que tú sepas cómo o que te empieces a interesar más en cómo trabajar con las familias, porque va a ser muy básico el poder explicarle a la familia qué es lo que está pasando y darle herramientas para que ellos puedan convivir con esto, ¿no? Porque también muchas veces cuando alguien ya tiene un familiar con demencia, o lo empiezan a hacer menos, o lo empiezan a segregar un poco, o incluso a tratar como niños chiquitos, cuando pues al final de cuentas estamos tratando con adultos. Y hay que tratarlos como lo que son, como adultos a final de cuentas, ¿no? Entonces también darle toda esta información, psicoeducar a la sociedad, sobre todo a las familias, a la sociedad en general, sobre este tipo de enfermedades, cómo afectan, cuáles son las recomendaciones que se pueden hacer para poder evitar tener lo que son la cuestión de las demencias. Y bueno, como les digo, como que todo esto sea parte de tu perfil, el que pues si realmente les gusta y si tienen como un apoyo, la verdad, sobre todo en los primeros años, siempre supervísense mucho en la cuestión de cada caso que vayan ustedes a revisar de demencias, porque al inicio sí suele ser un poco complejo todo este mundo y pensamos también nosotros como profesionistas que todo es Alzheimer, cuando no todo es Alzheimer. Ok, como les digo, gran parte de la población va a tener Alzheimer, ¿no? Pero siempre va a haber ese 20, 15, 10% que nos va a tocar y que nosotros vamos a pensar que es Alzheimer o que es otra cosa, pero está pasando ahí, es que es una enfermedad frontotemporal, o es que es esto, o es que lo otro, ¿no? Que a lo mejor no es tan común, pero que está ahí presente. Entonces también el revisar ya como más a fondo cuál es la clasificación de las demencias,
cuáles son también las actualidades de cómo se está trabajando en la cuestión de demencias. Como les digo, hoy en día la cuestión de la realidad virtual o las tecnologías están teniendo mucho peso, pero en los próximos años es cuando apenas se va a empezar a implementar más a fondo. Y pues sí, el seguir preparándose, el seguir estudiando, que creo que es fundamental dentro de este campo. Hay que también conocer mucho cómo es el envejecimiento normal, que muchas veces no conocemos esta parte. Entonces, por eso también, tanto como sociedad como muchos profesionistas, solemos normalizar este tipo de cambios como lo pueden ser las demencias. Cuando también hay que tener muy en claro que la demencia no es parte de un envejecimiento normal. Es como el término que antes se usaba de demencia senil, hacía un poco alusión a esto, ¿no? Que a medida que va pasando el tiempo, o que es exclusivo ya de la senectud o del adulto mayor, cuando no es así. Al final de cuentas, son cambios, inclusive como vimos en los casos atípicos, no es meramente exclusivo del adulto mayor. Sí, a partir de los 65 años para arriba vas a tener más probabilidad, pero al final de cuentas no es exclusivo. Entonces, saber esta diferenciación, como les digo, también educar mucho a la sociedad sobre qué es la demencia, porque muchas veces la gente no sabe qué es la demencia, pero lo están presentando. Y ellos piensan que es parte del envejecimiento. Es que ya está viejito, déjalo. Pero tiene una demencia. Entonces, eso es una parte muy, muy importante que nosotros como profesionales tenemos que aportar mucho. Entonces, pues todo esto, ¿no? El que vayan como generando su perfil, ser curiosos también a la hora de estar como esas primeras veces con un paciente, con un posible paciente que quizás tenga demencia, el hacer una buena historia clínica, una buena anamnesis de todos estos datos, sean muy chismosos, no pasa nada, porque al final de cuentas es para beneficio de la persona. Y es muy bueno el poder saber y el conocer, el descartar de que si esta persona tiene demencia o si no tiene demencia. ¿Por qué? Porque el tratamiento va a ser muy diferente si es que sí presenta la demencia. Entonces, el conocer todo esto, el poder como apoyar mucho en la sociedad, que les digo que también es parte fundamental de nosotros como psicólogos, y también el conocer mucho el cómo trabajar con familias, que también es fundamental para trabajar con esta población. Al final de cuentas con la mayoría, pero sobre todo con esta creo que sí es fundamental. Y el hecho de, pues aprovechen mucho hoy en día, ya que están haciendo prácticas y demás, a sus maestros que tienen, porque tienen excelentes maestros que los pueden orientar muy bien en esta cuestión, el maestro Arturo, la doctora Xochitl y demás maestros que tienen aquí en la facultad y que tienen una amplia trayectoria, y yo creo que les pueden dar a lo mejor no les van a decir las respuestas, pero sí el que ustedes los orillen un poco a buscar más, sean un poco más curiosos en esa cuestión, y también sepan que al final de cuentas con esta población, tanto aprender de demencias como de otras cosas, van a aprender muchísimo. Entonces es algo que a lo mejor en lo personal a mí me gusta mucho, que puedo sacarle mucho jugo, ya no tanto a nivel de psicología o neurociencias o medicina, sino a nivel como personal, porque he aprendido muchas cosas que no sabía que ni que existían, ¿no? Cómo se hacen los planos para construir una bodega de tantas dimensiones y no sé qué tanto, quizás cosas que no me van a servir en mi vida, pero pues ya sé cómo lo hacen, ¿no? Y pues a mí me gusta mucho aprender, entonces que si les gusta mucho aprender, la verdad siento que es un área donde pues pueden encajar muy bien. Muy bien, le agradecemos mucho su colaboración en este episodio, le agradecemos enormemente por toda la información que nos compartió. Y pues no sé si mis compañeros quieran agregar algo. Sí, las poblaciones que manejamos normalmente, bueno, aquí pueden pues, variar mucho. Este canal justamente es para dar difusión a cualquiera de los temas que vayamos trayendo. Y sí, antes que nada agradecerle mucho por la información que nos está compartiendo. La verdad ahorita como estudiantes y también como información general, pues nos sirve mucho, no tanto como para ahorita el aprendizaje que estamos llevando, sino para concientizar a la población en general, cualquiera que nosotros podemos llegar a tener algún familiar o alguien ya con estos síntomas que se mencionaron pues ya anteriormente. Bueno, es más que nada esto, agradecer mucho la información que nos ha dado, y no sé si alguno otro de los compañeros. Bueno, también sobre todo el tiempo, ¿no? La disposición que tuve de venir el viernes y el tiempo que estuvimos aquí, de igual forma como dicen mis compañeros, la información pues es más que valiosa, más que nada porque bueno, en lo personal o bueno, en este equipo, ¿sí? Pues nosotros trabajamos mayormente con
población disculpa, adulto mayor. Entonces, pues esta información nos va a ayudar mucho. Bueno, pues espero que les haya servido, la verdad también, o sea, tanto a ustedes como a quien llegue a escuchar este podcast, y también continúen con este tipo de iniciativas porque la verdad siento que pueden aportar mucho. Entonces muchas felicidades por este tipo de cosas y pues nada, muchas gracias por recibirme aquí un ratito. Siempre es como grato volver aquí a la facultad y pues espero poder de ahí dejarles un poquito de lo poco que sé. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.